Hola chicos, bueno, que os echo muchísimo de menos y voy a intentar explicaros un poquito el siguiente tema, a ver si lo entendemos entre todos, ¿vale? Vale, el siguiente tema es el área de las figuras planas, que lo dimos el año pasado, pero vamos a recordarlo ahora. Área es lo mismo que superficie, es decir, lo que estamos viendo es lo que mide el interior de las figuras planas. Entonces la superficie se mide en unidades elevadas al cuadrado. Acordaos, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, etc. Para pasar de una unidad a otra, acordaos que cada salto se multiplica o se divide por un 1 y dos ceros. Entonces, si hay un salto, se multiplica o divide por 100. Si hay dos saltos, se multiplica o divide por un 1 y 4 ceros, es decir, por 10.000 y así sucesivamente. Esto es lo que vimos en el tema anterior, ¿vale? ¿Lo recordáis? Bueno, las figuras planas, ¿vale? Las figuras que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Había 4 cuadriláteros, os lo recuerdo, que era 1, el cuadrado, que era el que tenía los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos iguales. El rectángulo, que tenía los lados iguales 2 a 2, ¿vale? Este lado es igual que este y este que este, y los 4 ángulos rectos. El rombo, que tiene los 4 lados iguales, pero fijaros que los ángulos son diferentes, son iguales 2 a 2. Este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este. Y luego el romboide, que tenía los lados iguales 2 a 2, exactamente igual que el rectángulo, pero los ángulos no son rectos, sino que también son iguales 2 a 2. Eso es, lo tiene en común con el rombo, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos hallar la superficie de estas figuras? Es decir, lo de dentro, ¿vale? Acordaos. El cuadrado, este es un lado y este es un lado, son iguales. El área es, lo hemos estudiado en el tema anterior, el ancho por el largo. Luego sería el lado por el lado, que es igual al lado elevado al cuadrado, ¿vale? Este es el área de un cuadrado. Vale, el área de un rectángulo. El rectángulo tiene una base, ¿vale? Que es el ancho y una altura, perdonad, una base que es el largo y una altura que es el ancho, ¿vale? Acordaos que dijimos que el área es igual al largo por el ancho, luego base por altura. Fácil, ¿verdad? Luego viene el romboide. El romboide también es lo mismo, es base por altura, pero aquí sí que tenemos que tener cuidado que cuál es la altura, porque la altura no es esto. Esto es lo que mide uno de los lados. La altura es la perpendicular desde un vértice hasta el lado opuesto. Esa es la altura, ¿vale? No lo confundáis con lo que mide el lado. La altura es el alto que tiene el romboide. Y por último, el rombo. Hoy me ha salido un poco regular. Bueno, imaginaros, ¿vale? El rombo, el área sería la diagonal mayor, la llamamos D grande, por la diagonal menor, que la llamamos D pequeña, partido por 2. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es el segmento que une dos vértices que no son continuos, porque si son continuos es un lado. Pues este con este es la diagonal mayor y este con este sería la diagonal menor, ¿vale? Fácil, ¿no? Bueno, pues esas son las áreas de los 4 cuadriláteros. Vamos a ver ahora de los triángulos. Vale, os recuerdo, triángulos es un polígono que tiene 3 lados, ¿vale? Que había 3 tipos de triángulos. Uno que era el triángulo rectángulo, que era aquel que tenía un ángulo recto, ¿vale? Otro que era el triángulo acutángulo. Estamos viendo triángulos según sus ángulos, ¿vale? El triángulo acutángulo era aquel que tenía los 3 ángulos agudos. Y por último estaba el triángulo obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso. Recuerdo, los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados, ¿vale? Y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Este ángulo mide más de 90 grados, ¿vale? Bien.
El área de un triángulo es muy fácil, es base por altura partido por 2. ¿Os acordáis cuando estábamos en clase que cogimos un folio, ¿vale? Imaginaos que esto es un folio, hicimos un triángulo con las tijeras, ¿os acordáis? Que recortamos ese triángulo. Y con lo que nos sobraba conseguíamos hacer un triángulo, montando el puzzle, un triángulo exactamente igual que el que habíamos recortado. Eso en un triángulo recto se ve perfectamente, porque si yo tengo un folio, lo parto por la mitad, veo que el área de cada triángulo es el área del rectángulo, pero partido por 2. Por eso, el área del triángulo es base por altura partido por 2. Fácil. ¿En qué nos confundimos más? En ver qué es la altura, cuál es la altura de cada triángulo. Mirad, en un triángulo rectángulo, la altura, que es la perpendicular del vértice al lado opuesto, es muy fácil, coincide justo con uno de los lados. Fácil. En un triángulo acutángulo también es muy fácil, porque mirad, la altura es el segmento que une el vértice con el lado opuesto perpendicular, ¿vale? Pues es este. También es fácil. Lo complicado viene en un triángulo obtuso, ¿vale? En un obtusángulo, un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque muchos os confundís y ponéis que esta es la altura. No, esto no es el alto. El alto es desde el vértice al lado opuesto. ¿Qué ocurre? Que tengo que prolongarlo. Entonces, esta es la altura. ¿Vale? Esta es la altura. Nunca me digáis que esta es la altura, porque esto no es verdad. Lo alto es esto, no es esto, ¿vale? Bueno, pues sabiendo eso es muy fácil. Me podéis hallar cualquier área de cualquier triángulo. La base coincide, ¿vale? Por la altura y dividido entre 2. Muy fácil, ¿vale? Venga, sigue. Vamos a los polígonos regulares. El área de los polígonos regulares. Os recuerdo, un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. De los que llevamos dados hasta ahora, el único polígono regular que llevamos es el cuadrado, ¿vale? Me podríais decir, anda, y el rombo también es un polígono regular, Ana, porque me has dicho que los 4 lados son iguales, vale, pero es que nos he dicho que además de ser los lados iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces en el rombo no es un polígono regular. ¿Qué polígonos regulares conocemos? Pues conocemos un pentágono, si tiene 5 lados iguales y 5 ángulos iguales, el hexágono, el octógono, el decágono, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo se halla el área de esos polígonos regulares. Es muy fácil. Imaginaros que yo tengo aquí un hexágono, ¿vale? Regular, más o menos me sale un hexágono regular. ¿Por qué es regular? Porque todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos interiores, ¿vale? Los ángulos interiores es esto de aquí, que son todos iguales. Ya está, no tiene más complicación. Esto sería un hexágono, un pentágono, a ver si me sale, más o menos sería algo así, ¿vale? Bueno, seguro que vosotros lo hacéis mejor, con todos los lados iguales, ¿vale? El área, la fórmula que me tengo que aprender es que el área es igual al perímetro por la apotema partido por 2, ¿vale? Os recuerdo, ¿qué es el perímetro? El perímetro es lo que mide todos los lados, es decir, la suma de los lados. Muy fácil, en un hexágono, si el lado mide 2 centímetros, pues el perímetro, como todos son iguales porque hemos dicho que es regular, pues sería 2 por 6, 12 centímetros en este caso. En un pentágono, si el lado mide 2 centímetros, pues sería 2 por 5, ¿vale? Porque todos los lados en un polígono regular tienen que ser iguales, ¿vale? El perímetro está fácil. La apotema, ¿vale? La apotema es el segmento que une el centro del polígono con la mitad de cada lado, ¿vale? Esto es la apotema. Bueno, pues entonces tendría que multiplicar lo que me dé el perímetro por la apotema y lo divido entre 2. Y ya está, es fácil. Y hasta aquí... ¡Ay, no! Me queda otro. Me queda otro más complicado, que tengo que recordar, que es el área del círculo. Vale. Tengo un círculo. Esto no es un círculo, esto es una circunferencia. El círculo es lo de dentro,
¿vale? Igual que si yo quiero hallar el área de un polígono regular, siempre estamos hablando de lo de dentro, ¿vale? Bueno, pues quiero hallar lo que mide la superficie de este círculo. Vale, la fórmula era, el área era igual al número pi por el radio al cuadrado. ¿Os acordáis que lo vimos el año pasado? El número pi era un número que valía 3,14, que tenía un montón de decimales, ¿vale? De cifras decimales, pero nosotros lo ajustábamos, perdonad, lo aproximábamos a 3,14, ¿vale? El radio, ¿qué es el radio? El radio es el segmento que une el punto central de la circunferencia, es decir, el centro, por cualquier punto de la circunferencia, ¿vale? ¿Os acordáis que decíamos que una circunferencia tiene infinitos radios? ¿Os acordáis del año pasado que nos reíamos de eso? ¿Cuántos radios tiene una circunferencia? Infinito, no se pueden contar, ¿vale? Bien. ¿En qué os confundíais? En elevar el radio al cuadrado. Acordaos, este año no os vais a confundir porque lo tenéis muy claro. El radio al cuadrado no es multiplicar el radio por 2, es decir, si un radio mide 3 centímetros, el radio al cuadrado es 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, no es 3 por 2, que es 6, ¿vale? Con eso tenéis claro, solamente me tengo que estudiar la fórmula y ya está. Cuando hagáis ejercicios os van a salir. ¿Queda claro el área? Bueno, voy a recordar una cosa que creo que también es muy importante, que es el perímetro. Vale, el perímetro es la longitud, luego si hablamos de longitud estamos hablando de unidades de longitud, es decir, estamos hablando del kilómetro, de hectómetro, decámetro, metro, ¿vale? No estamos hablando de superficie, ¿vale? Pues el perímetro es la longitud que mide los lados de un polígono. Pues me diréis, qué tontería, de un cuadrado, ¿cuál va a ser el perímetro? Pues lo que mide un lado multiplicado por 4. Muy bien. ¿De un rectángulo? Pues bueno, me dices lo que mide este lado. Me dices lo que mide este lado y el perímetro será esto más esto más esto más esto. Chupado. En un polígono regular, pues me vas a decir, qué tontería, si es un polígono regular y un lado mide 2 centímetros, pues será 2 por 6, es decir, es la suma de todos los lados. En un triángulo, pues me tendrás que decir lo que mide este lado, lo que mide este lado, lo que mide este lado y te lo sumo. Que no tiene nada que ver con la altura. La altura no se suma en un perímetro, porque el perímetro es lo de fuera. La altura solamente me sirve para hallar la superficie, ¿vale? El único que tiene complicación es el perímetro de la circunferencia. Ahora sí que he dibujado una circunferencia. El perímetro de una circunferencia, ¿vale? Llamábamos longitud, es lo mismo, era igual a el número pi por el diámetro. Os recuerdo que el diámetro es 2 veces el radio, ¿vale? ¿Os acordáis también que decíamos que la circunferencia también tiene infinitos diámetros? Porque fijaros, todos valen lo mismo. Yo puedo hacer aquí infinitos diámetros, ¿vale? Y justo el diámetro es 2 veces el radio. Es decir, si un radio mide 3 centímetros, aquí el diámetro sí que son 6 centímetros. Entonces, para hallar el perímetro de esta circunferencia, simplemente tengo que multiplicar 3,14 por lo que valga el diámetro y ya está. Bueno, es todo recuerdo, es todo repaso, porque lo dimos en quinto. Os pondremos algunos ejercicios de esto y si tenéis cualquier duda, me preguntáis o volvéis a ver el vídeo, ¿vale? Espero que os haya servido. Un beso muy fuerte a todos.